El miedo es algo que en algún momento de nuestra vida todos enfrentamos. Es una emoción natural, una respuesta de nuestro cuerpo ante situaciones que nos generan inseguridad, ansiedad o incluso terror. Tal vez hoy tengas miedo del futuro, miedo a fracasar, miedo a no ser lo suficientemente bueno o incluso miedo a lo desconocido. El miedo puede presentarse de muchas formas. A veces aparece como una sensación de impotencia ante desafíos que parecen ser más grandes que nuestras fuerzas. Cuando nos encontramos frente a un gran obstáculo o ante algo desconocido, es natural sentir un nudo en el estómago, una inquietud que nos hace dudar. Y esto es normal, porque el miedo es una respuesta de nuestro cerebro tratando de protegernos. Nos alerta sobre el peligro, nos hace estar más atentos, pero el problema comienza cuando el miedo cruza ese límite y empieza a paralizarnos. Cuando comienza a robarnos la paz, la confianza y nos impide actuar. El miedo muchas veces tiene el poder de paralizarnos, nos impide avanzar, tomar decisiones e incluso vivir la vida que Dios ha planeado para nosotros. El miedo nos hace dudar de nuestros pasos y nos impide asumir riesgos. ¿Cuántas veces has dejado de intentar algo por temor a no ser capaz? ¿Cuántos sueños han sido postergados porque el miedo al fracaso, al error, a que las cosas no salgan bien, se volvió más fuerte que el deseo de seguir adelante? El miedo es como una pared invisible que construimos en nuestra mente y que nos impide ver las oportunidades que Dios pone frente a nosotros. A veces nos convencemos de que no somos suficientes, de que no tenemos lo necesario para alcanzar nuestros objetivos, pero la verdad es que muchas veces lo que realmente nos impide avanzar es el miedo que nosotros mismos alimentamos. Es fundamental entender que el miedo no es algo que debemos permitir que controle nuestras vidas. Es claro que todos sentimos miedo en algún momento, pero la diferencia entre aquellos que lo superan y aquellos que quedan paralizados está en la manera en que lo enfrentan. El miedo no debe ser ignorado, sino confrontado. Cuando enfrentamos nuestros miedos con valentía, confiamos en que Dios nos da la capacidad para superarlos. Pero esto requiere fe. La fe es la clave para vencer el miedo. Cuando tenemos fe en Dios y en su palabra, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Todos hemos sentido el peso del miedo en algún momento. Puede afectarnos de diferentes maneras. Algunos pueden sentir el miedo como un nudo en el estómago, otros pueden experimentar ansiedad, temblores o una sensación de impotencia. El miedo tiene el poder de hacernos sentir pequeños ante los desafíos de la vida. Y muchas veces no es solo una sensación momentánea. El miedo puede convertirse en un hábito. Podemos comenzar a vivir bajo su constante influencia, dejando de actuar o incluso de soñar. ¿Cuántos sueños se quedan en el camino porque el miedo nos hace dudar de nuestra capacidad? ¿Cuántas oportunidades perdemos porque el miedo nos paraliza? Cuando el miedo se convierte en un hábito, crea un círculo vicioso. Nos impide intentarlo y al no intentarlo, nos sentimos aún más inseguros y temerosos. Y así, la vida pasa y los sueños quedan en el pasado. Esto sucede porque el miedo, cuando no se enfrenta, comienza a echar raíces en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero amigos, la Biblia nos enseña que no necesitamos vivir con miedo. Dios nos ha llamado a una vida de valentía, confianza y fe. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron sus miedos y superaron grandes desafíos con la ayuda de Dios. Y una de las historias más inspiradoras sobre valentía es la de Josué. Josué fue llamado por Dios para asumir el liderazgo del pueblo de Israel tras la muerte de Moisés. Estaba ante un gran desafío. Moisés había sido un líder extraordinario, guiando al pueblo de Israel a través del desierto, realizando milagros y llevándolos hasta las puertas de la tierra prometida. Ahora, Josué debía asumir esa responsabilidad. Imaginen cómo debió haberse sentido. Era una misión enorme y él no sabía lo que el futuro le deparaba. Estaba rodeado de dudas e inseguridades. Era una tarea monumental y probablemente Josué sintió miedo, al igual que nosotros cuando somos llamados a enfrentar algo nuevo y desconocido. Y fue en ese momento de miedo e inseguridad cuando Dios habló directamente con Josué. En Josué 1:9, Dios le dijo: «Sé fuerte y valiente, no tengas miedo, porque yo estoy contigo en todo momento». Dios sabía que Josué enfrentaría desafíos, pero también sabía que dentro de él estaba la valentía para superarlos. Dios no lo dejó solo en su misión, le dio las palabras de aliento que Josué necesitaba escuchar en ese momento.
Así como Dios estuvo con Josué, Él también está contigo. No importa el miedo que enfrentes, Dios es tu guía y tu apoyo. La Biblia también nos enseña que Dios no nos dio un espíritu de temor. En 2 Timoteo 1:7 encontramos una de las promesas más poderosas sobre el miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas palabras son un recordatorio de que el miedo no proviene de Dios. El miedo no es un regalo de Dios para nosotros. Al contrario, Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. El poder que viene de Dios nos capacita para superar cualquier desafío. Cuando enfrentamos el miedo, debemos recordar que dentro de nosotros hay un poder mayor, el poder de Dios, capaz de fortalecernos para enfrentar cualquier situación. El amor es el antídoto contra el miedo. Cuando sabemos que somos amados por Dios, el miedo pierde su fuerza. El miedo muchas veces surge de la inseguridad, de la falta de confianza, pero el amor de Dios nos da seguridad, nos da la certeza de que Él está con nosotros en toda situación. Dios nos ama y por medio de ese amor podemos enfrentar cualquier miedo. Por último, Dios nos ha dado dominio propio. El dominio propio nos permite tener paz en medio del caos, calma en medio de la tormenta. Cuando tenemos dominio propio, somos capaces de tomar decisiones sabias, de actuar con confianza, sin dejarnos dominar por el miedo. Muchos de nosotros tenemos miedo de fallar. El miedo al fracaso es una de las mayores barreras que encontramos a lo largo de la vida. Tenemos miedo de no ser capaces de alcanzar nuestras metas, de no cumplir con las expectativas de los demás o incluso de no ser suficientes. Pero es importante recordar que fallar no es el final. Dios no nos llama a ser perfectos, sino a confiar en Él y seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como planeamos. Cuando miramos la vida de José, encontramos un ejemplo de superación frente al fracaso. José es uno de los mayores ejemplos de superación ante el miedo y la adversidad en la Biblia. Fue el hijo favorito de Jacob, pero sus hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo y lo abandonaron. José pasó por innumerables pruebas, fue llevado a Egipto, donde fue falsamente acusado de un crimen que no cometió, y terminó en prisión. Imagina la cantidad de miedo que debió sentir durante ese tiempo. El miedo de no salir nunca de la cárcel, el miedo de no volver a ver a su familia, el miedo de que su vida ya no tuviera propósito. Pero lo más impresionante de la historia de José es que, a pesar de todas las adversidades, nunca permitió que el miedo lo paralizara. José no sabía lo que el futuro le deparaba, pero eligió confiar en Dios a cada paso, y el resultado fue sorprendente. Incluso en la cárcel, siguió siendo fiel a Dios y mantuvo una actitud de confianza. Interpretó los sueños de otros prisioneros, lo que eventualmente lo llevó a su liberación y a su ascenso a una posición de gran autoridad en Egipto. Cuando se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto, pudo salvar a su familia del hambre, ofreciendo perdón a sus hermanos que lo habían traicionado. La historia de José nos deja una gran lección sobre el miedo y la confianza en Dios. Cuando miramos la vida de José, podemos ver que el miedo al fracaso, al rechazo o a enfrentar situaciones difíciles puede ser superado con fe y perseverancia. Incluso cuando estuvo en situaciones extremas, José confió en que Dios tenía un propósito para su vida. No se dejó paralizar por el miedo, sino que fue impulsado por la confianza de que Dios estaba en control de su camino. Cuando pasamos por momentos difíciles, debemos recordar a José. Él no tuvo miedo de levantarse incluso en medio de la adversidad. No permitió que los desafíos lo derrotaran, porque sabía que Dios estaba con él. Esto es un recordatorio de que, incluso en momentos de miedo e incertidumbre, Dios puede transformar nuestras situaciones y llevarnos a un lugar de victoria. El secreto para vencer el miedo está en la fe. La fe es la confianza de que, incluso cuando no entendemos, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice que debemos rendirnos, Dios está en control. Cuando tenemos fe, podemos enfrentar cualquier situación sin ser dominados por el miedo. En Mateo 17:20, Jesús dijo: «Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible». La fe nos da la confianza para enfrentar los desafíos de la vida,
para mirar el futuro con esperanza, sabiendo que, con Dios, podemos superar cualquier obstáculo. Cuando tenemos fe, el miedo pierde su fuerza. Aún puede estar presente, pero la fe en Dios nos da el valor para seguir adelante, para enfrentar lo que venga. Amigos, el miedo es una realidad que todos enfrentamos, pero no necesitamos dejar que nos domine. Podemos ser valientes y confiar en el poder que Dios nos ha dado para superar cualquier miedo. Cuando tenemos fe, amor y dominio propio, encontramos la fuerza para seguir avanzando, incluso frente a los mayores desafíos. No permitas que el miedo te impida vivir la vida que Dios ha planeado para ti. Él tiene grandes cosas preparadas y con valentía puedes alcanzarlas. Que tu fe sea fortalecida y que Dios te dé el coraje necesario para vencer el miedo que te ha paralizado. El desafío ahora es actuar con fe. Recuerda a Josué, recuerda a José, y observa cómo Dios usó su fe para transformar situaciones imposibles en victorias. Tú también puedes elegir vivir sin miedo, confiando en el poder de Dios para ayudarte a superar cualquier adversidad. Ahora te animo a caminar en fe, sin permitir que el miedo defina tus pasos. Cree en el poder de Dios para darte valentía y recuerda, eres más fuerte que el miedo. Sigue adelante, sabiendo que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Si hoy estás enfrentando el miedo, confía en Dios. Él es tu refugio y tu fortaleza. No olvides compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, suscribirte al canal y dejar en los comentarios tu opinión sobre el tema. Sigamos juntos en este camino de fe y superación. Hasta el próximo video.